Muchas gracias a Chan por esta invitación a participar de estas reflexiones tan necesarias y permanentes en este país nuestro que está buscando siempre soluciones a la violencia. Creo que deberíamos iniciar, obviamente ustedes ya conocen a los panelistas, ya han sido presentados, y a partir de la reflexión saludamos a Juanita Gobertos, que está vía tecnología, no sé si Zoom o Skype o cuál de las… Skype ya no existe, ¿no? Es una demostración de la edad, aquí va saliendo. Desde Washington con nosotros, muchas gracias Juanita, bienvenida. Comencemos un poco con el diagnóstico. Estamos al frente de una pregunta sobre si nuestra institucionalidad, sobre si la justicia, sobre si nuestras fuerzas militares, sobre si nuestros dirigentes y líderes estamos entendiendo y están entendiendo bien cuál es la situación que nos aboca hoy a definir la naturaleza de una nueva violencia, de un nuevo desafío de seguridad, con unas características que tal vez por la trayectoria y por el recorrido de tantos años de conflicto y de tantas políticas públicas enfocadas a la seguridad y también a la búsqueda de la paz, pues nos han enfocado, nos han enfrascado quizá en unos debates que muchas veces rayan en los lugares comunes. Hoy el desafío es entender esa naturaleza distinta de los fenómenos criminales, cómo las economías ilícitas están justamente presentes en todo ese panorama de criminalidad y cómo la cooptación de territorios y de rentas están creando estos escenarios de pérdida de control territorial y por tanto de desafío no solamente en términos de seguridad de esas poblaciones, de la legítima defensa por parte del Estado, del monopolio de las armas, sino también del proyecto de nación y de país, y estos son los desafíos de los que vamos a hablar hoy. Hay un documento de este momento que lo presentó el ICTJ y que creo que presenta un diagnóstico y quisiera comenzáramos por ahí señalando algunos puntos de ese diagnóstico para crear el marco general de esta conversación. Entonces, María Camila, yo creo que hagamos un resumen inicial de ese diagnóstico para llegar después, obviamente, al desarrollo de las recomendaciones. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Colomboamericana por esta invitación. Realmente es un honor para el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés, compartir con ustedes esta reflexión, este análisis que hemos hecho, que parte de una tesis central, que es la necesidad de alinear la política de seguridad con la realidad de la violencia contemporánea. Y quisiera señalar rápidamente 5 puntos para abrir la conversación. El primer punto es que estamos claramente, eso lo han dicho muchos analistas, en una nueva fase de la violencia que se caracteriza, pasamos de una violencia insurgente a una violencia fragmentada, policéntrica, orientada al control territorial y social, con múltiples actores que compiten por recursos, poblaciones, por el poder local. Su propósito no es ya tomarse el poder, ni mucho menos el poder central, del Estado central. Hay una confrontación con el Estado y con la fuerza pública que suele ser más bien instrumental, no es el propósito central. No hay, por lo tanto, un adversario único y centralizado. Tenemos además competencia entre actores con capacidades similares y a escala incluso veredal. Y tenemos un centro de gravedad que se desplazó de la confrontación con la fuerza pública hacia tácticas diversas para lograr ese control y ese poder local, que tiene que ver con la extorsión, el secuestro, algunos homicidios selectivos, pero en muchas regiones la violencia letal efectivamente ha disminuido, desplazamiento forzado. Y algo muy importante, la regulación de la vida cotidiana de las comunidades y el control de los recursos territoriales, legales e ilegales. Ha habido, las cifras lo señalan, un aumento de acciones terroristas entre el 2020 y el 2025. Y aunque se ha mantenido el nivel de combates y acciones
de la fuerza pública, acciones de bajo esfuerzo y combates contra la fuerza pública, sí ha habido una reducción entre el 2010 y el 2025, que es importante, aunque hay cierta estabilidad desde el 2019. Un segundo elemento, la respuesta estatal continúa anclada en marcos estratégicos y doctrinarios y operativos diseñados para una guerra que ya terminó, contra una guerra insurgente que ya terminó. Y la tesis central nuestra es que hay una desalineación de la seguridad con esa naturaleza actual de la violencia. Persiste un enfoque centrado en el combate, en el copamiento militar, pero no se logra ni la protección de las comunidades ni recuperar el control del Estado. Y por el contrario, muchas veces lo que sí se logra es contribuir a esa reconfiguración y dispersión de la violencia. Los resultados se siguen midiendo y el éxito se sigue midiendo por esos combates, capturas, bajas, incautaciones de cocaína o erradicación de cultivos, pero estos indicadores no están reflejando el control territorial ni el impacto sobre el poder local armado. Incluso hay un aumento de bajas, pero al mismo tiempo ha habido una expansión territorial, por ejemplo, del ejército gaitanista de Colombia, a pesar de las bajas. Un tercer elemento, factores que explican esa falta de adaptación. No es solamente un problema operativo. Lo importante decir que hay una distancia entre los documentos de política, la doctrina y los manuales operativos. Ahí hay unos gaps que en buena medida explican que siga habiendo estas limitaciones estructurales. Uno podría decir que hay un déficit del liderazgo civil y de la conducción estratégica, hay probablemente también debilidad tecnocrática, hay claramente unos diagnósticos reduccionistas que subestiman las dimensiones territorial, social y política, que no ideológica, y suele además reducirse el problema a un problema de criminalidad y de narcotráfico, que es insuficiente. Hoy la política de seguridad produce actividad, pero no impacto estructural. Y cierro con lo siguiente. Hoy la seguridad depende menos de derrotar militarmente al adversario y más de debilitar la capacidad de los grupos que están gobernando los territorios. Se requiere proteger a las comunidades y sobre todo fortalecer la legitimidad del Estado. Bueno, iremos justamente haciendo este recorrido desde el diagnóstico hasta las recomendaciones y enfocarnos, por supuesto, en lo que se nos viene ya, que es, por supuesto, la campaña y las propuestas que sí están sobre la mesa de quienes hoy están aspirando a gobernar el país durante estos 4 años. Si bien este es un camino de largo plazo, el de recuperar este control territorial y definir unas nuevas variables y unos nuevos, digamos, indicadores de éxito frente a este fenómeno, tenemos que aterrizar, digamos, a la reunión de hoy, a la situación de hoy, perdón. Hablemos de este diagnóstico. No sé, doctor de la Calle, si usted quiere comenzar con qué le falta, con qué quizá haría énfasis o está de acuerdo en general con esta lectura. Pues bastante de acuerdo. Bueno, mil gracias a AmCham, a todos, a los compañeros panelistas. En la línea de lo que ha dicho la doctora Moreno y del ICTJ, yo sí parto de una visión bastante compatible con lo que he oído. Y dijéramos, yo comenzaría por hacerle, si se quiere usar ese lenguaje, una especie de concesión al gobierno actual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que está ocurriendo desde hace 3 años ahora es totalmente distinto a lo que nos llevó en el 2016 a lograr un acuerdo con las FARC. La discusión con las FARC era una discusión de una mesa en la que había unos señores, rebeldes, guerrilleros o como se quieran llamar, por mucho que se haya degradado el conflicto, que venían de una especie de proyecto nacional, es decir, la lucha armada. La idea era la toma del poder. De eso ya realmente no está en juego. Nadie está pensando en poner una bandera revolucionaria en la Casa de Nariño. Y nosotros, como gobierno, decíamos, bueno, tenemos la superioridad moral de la legitimidad,
por lo tanto también encarnamos otro proyecto nacional. Eso murió en el 2016 y uno hasta pudiera decir que la noción antigua de conflicto armado interno también desapareció. Yo creo que ahora hay una realidad distinta, que fue bien descrita con esa diáspora de grupos que además contienden entre sí, donde hay una confusión enorme. Luego, diría yo que poniéndose uno en los zapatos de Gustavo Petro, es entendible que él haya pensado que necesitaba innovar. Entonces, dijéramos, lo primero que quiero decir es que yo no vengo aquí a decir que el modelo de La Habana es lo que hay que replicar para obtener resultados. Petro me parece que dio el paso inspirado un poco por López Obrador, el de abrazos no balazos. Entonces, seguramente lo que dijo es, bueno, aquí hay una metástasis, tengo dificultades desde el Estado para combatir esto por el método tradicional, entonces tratemos de buscar acuerdos sectorizados en lo que él llamó la paz total. Pero el resultado realmente ha sido malo, es decir, hay algunas excepciones, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Nariño, donde dijéramos ha cesado la confrontación, pero el resultado de la paz total, globalmente mirada, a mí sí me parece que es absolutamente negativo. Ningún grupo es hoy más débil de lo que era hace 3 años, ningún grupo importante. Y además se están presentando fenómenos muy variados de confrontación, delincuencia, inseguridad, pero para mí el más grave problema de este momento es el del descontrol del territorio y particularmente en las zonas de frontera. Yo creo que esa falta de control territorial empieza a ser, en mi opinión, y no es retórica, un problema de soberanía, porque lo que está pasando es Catatumbo, Arauca, Guaviare, la cornisa pacífica, en fin, luego dijéramos, me parece que estamos un poco rodeados en la periferia por una conflictividad que lo que ha hecho es crecer. Informes de la FIP del 31 de enero, los grupos alcanzaron 21.121 integrantes, una parte es activa y otras son milicianos, el CAN del Golfo aumentó el 30%, en fin, no quiero detenerme en las cifras para no perder tiempo en esto. Entonces dijéramos, lo primero era, creo yo, la necesidad de innovar, pero se hizo mal, se tomaron decisiones equivocadas. Los 5 ceses de fuego de un 31 de diciembre decretados unilateralmente fue un error. Los ceses del fuego son parte esencial de un compromiso en una mesa de negociación. Los anuncios alrededor del tema de la extradición sin contraprestación ninguna y una metodología absolutamente confusa que, repito, llevó incluso a un comandante del ejército, no el actual, a decir algo que yo no sé cómo este país nos estremeció. Dijo, yo llego a los territorios y no sé cuál es mi papel, porque yo veo unos tipos peleando entre sí. Yo no sé si yo soy el árbitro o tengo que coger partido por uno. Unos tienen cese del fuego con el gobierno y otros no. Yo no soy capaz de distinguir eso. Luego, ¿cómo debo actuar? Ahí quiero suspender para no abundar en el diagnóstico. Pero sí quisiera unos minutos sobre la orientación de qué es lo que hay que hacer, cuando seguramente eso vendrá luego. Y les pido que hagamos un ejercicio, que me baso para esto en las declaraciones hoy en el periódico El Tiempo de los candidatos presidenciales sobre su política, porque es que es muy interesante. Cepeda obviamente hace énfasis en lo social. Me va a adelantar bastante, ¿no? Pero hágale. ¿Debe qué? Que se me va a adelantar bastante, pero adelante. Bueno, no, ya adelante, termino. adelante. Bueno, entonces Cepeda, ¿qué dice? Que la cosa es social, la desigualdad, etcétera. Claro, esos son factores coadyuvantes, uno no puede negar eso, pero ese diagnóstico me parece que es un poco anacrónico. Esa discusión entre causas objetivas y subjetivas de la violencia es una discusión de clavo pasado, porque hay muchos ingredientes y concausas, y uno no puede debilitar la idea de las causas subjetivas, es decir, personas que organizan grupos en el pasado con fines políticos y ahora con fines delincuenciales, y que eso tiene un efecto y no puede estar opacado solo por los problemas de pobreza. Primero, hay una contraevidencia en esto. Hay muchas zonas de extrema pobreza donde no hay violencia. Hay países en Latinoamérica pobres donde no existe la violencia que hay en Colombia. Luego, me parece que el diagnóstico es insuficiente y se corre un peligro. Si uno se limita a decir que el problema es de pobreza, termina bajando la guardia en lo que
en lo que además hay que hacer. Sí hay que tener una política social, sí hay inseguridad en Colombia, hay desigualdad en Colombia, pero uno no puede sentarse a esperar que fructifique el Estado 10 años. Bueno, luego está naturalmente de la Espriella, que lo que dice es que hay que darle bala a todo el mundo. Es una visión buquelista que a mí me parece también totalmente equivocada. Yo creo, como lo acabas de decir, que este no es solo un problema militar. Esa idea de que gana las elecciones X o Y y al otro día a punta de balas se arreglaron los problemas, me parece que es una visión muy centrada en Bogotá y muy equivocada de lo que está pasando afuera y en las lejanías. Y la doctora Paloma mezcla algunos temas, hace mucho énfasis, por ejemplo, en algo que yo creo que sí es una necesidad, que es el aumento de pie de fuerza, pero habla de 30.000 policías y 30.000 soldados más. Ahí va a haber un problema fiscal enorme. Luego me parece que también es poco realista eso. Para concluir, yo creo y podría volver sobre el particular, ya desde el punto de vista como institucional, creo que lo que hay que hacer es una especie de eso que llamamos en el pasado bloques de búsqueda. Porque esta delincuencia ya no es de ejércitos uniformados, sino que es endógena a la población. Bloque de búsqueda, ya voy a terminar, que se compone de fuerza militar, pues es imposible entrar sin militares, policía, mucha policía judicial, fiscalía, porque esto no es solo un problema, repito, de dar bala, e inteligencia y tecnología, donde creo que sí hay mucho para avanzar, dijéramos, para destruir la matriz de esos grupos delincuenciales. Bueno, termino ahí para no copar demasiado tiempo, excusas. No, tengan en cuenta lo que acaba de mencionar el doctor de la calle sobre las propuestas, porque ya vamos para allá justamente para ver cómo echamos hacia adelante. Juanita, hay un punto en ese diagnóstico que tiene que ver con las fuerzas militares y con el nivel de, o la forma de medir los resultados y de calificar el éxito de estas operaciones. Se habla de si hay que hacer una reforma a la doctrina operativa, pero la pregunta que yo personalmente me he hecho y que creo que traslada un poco es cómo las fuerzas militares frente a un poder civil que parece, digamos, desenfocado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, que no tiene las herramientas para entender esa naturaleza, pueden las fuerzas militares haber contribuido y pueden contribuir a esa, digamos, autorreflexión y mirada hacia adelante para entrar en un ejercicio efectivo de ese control territorial con las nuevas circunstancias, porque ellos son los que conocen el terreno, ellos son los que saben digamos, cómo ha evolucionado este conflicto. No estamos oyendo. No sé si ahí Ya. me oyen. Muy bien. María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a AmCham por esta invitación. Un saludo a los copanelistas, a todos y todas. Quiero devolverme a la pregunta inicial que hiciste y, por supuesto, aterrizo en esta última, pero creo que la pregunta que haces, digamos, al inicio sobre la caracterización del tipo de violencias que estamos viviendo es fundamental para poder entender cuáles son las respuestas y evaluarlas a partir de ese escenario. Y lo que yo diría inicialmente, más en un escenario como este, en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, es que estamos ante un problema gravísimo de caracterizar lo que en la práctica es violencia criminal supremamente organizada, supremamente violenta, y calificarla como si se tratara de conflictos armados. Esto es lo que está pasando en el Pacífico y en el Caribe con los ataques por parte de Estados Unidos a las lanchas. Los últimos datos son 53 ataques, 180 víctimas mortales, haciendo, digamos, una visión desde Estados Unidos de que estos, muy seguramente, hay todavía que investigar justamente quiénes iban ahí, pero en muchos de los casos, en efecto, podían ser lanchas que llevaran droga, en todo caso, concentrando una acción militar letal en el escalón más bajo de la cadena de narcotráfico y además caracterizando lo que si acaso es criminalidad organizada como si se tratara de conflicto armado. Y traigo a colación eso porque ese es el panorama con el cual Estados Unidos, por ejemplo, está enfrentándose hoy a lo que pasa en Haití, con lo que se conoce ahora como el Gang Suppression Force, en donde entienden ya no a las pandillas como criminalidad organizada, muy delicada,
sino como partes en el conflicto, y entonces están lanzando operaciones con drones, con uso de fuerza letal como primera opción, incluyendo la muerte no solo de civiles, sino de niños en estas operaciones. O lo que pasa más recientemente en Ecuador con las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador, incluyendo la famosa operación de bombardeo en Ecuador que tuvo el despliegue de una munición no explotada en territorio colombiano. Entonces, ¿por qué arranco con esto? Porque creo que gran parte del problema al que se enfrenta históricamente Colombia, este no es un problema nuevo para Colombia, es un problema nuevo para la región, pero no para Colombia, es caracterizar una serie de violencias que sí, como vimos desde el panel de la mañana, como señala ahora María Camila, el doctor de la calle, efectivamente son distintas, han mutado, pero no por ello, creo yo, corresponden en la mayoría de los casos, en el caso de Colombia, muy seguramente, salvo el caso del ELN, partes en un conflicto armado. Y yo creo que gran parte de la discusión que se dio en el panel de la mañana de por qué la fuerza militar no es suficiente, porque a pesar de que, como decía María Victoria, hay más operaciones, incluso más bombardeos en este último año de gobierno, no es efectivo, porque no se están enfrentando realmente a partes en el conflicto como las conoció Colombia antes, sino a criminalidad organizada. Y entonces ahí quería brevemente pasar a por qué Colombia hace parte, digamos, en ese sentido, una tendencia más amplia regional. América Latina y el Caribe es la región en comparación con los otros continentes con las tasas de homicidio más altas y además con la más alta proporción de homicidios relacionados con el crimen organizado. En promedio, la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, entre los 15 y los 29 años. La mayoría de estos homicidios son cometidos por armas de fuego y lo que en mi opinión es más grave, la mayoría de esos casos quedan en la impunidad. No sabemos realmente quiénes son los responsables. Se intuye, se interprete que es violencia entre criminalidad de personas que supuestamente participaban, pero en realidad no sabemos porque no tenemos y no hemos desarrollado, y esto también lo tocaban en parte en el panel de la mañana, sí, una capacidad de investigación forense, estratégica, judicial, y no me anticipo al panel de las propuestas, pero allí quiero llegar, en donde realmente tengamos la capacidad de investigar estos hechos. Y cierro con este punto para conectar con tu pregunta final. Lo que nos está pasando en América Latina es que estamos teniendo respuestas en dos extremos del continuum. Por un lado, un modelo de restricción de derechos que entiende que para hacer frente a esa criminalidad lo que hay es que restringir derechos. El esquema más claro en América Latina hoy en día es Bukele, en donde la lógica es estados de excepción, populismo punitivo, suspensión del debido proceso, caracterizar criminalidad como si fuera conflicto armado. Y por el otro lado, un modelo omisivo. Ya decía el doctor de la calle, el modelo de AMLO en su momento de abrazos no balazos. En gran medida, yo creo, paz total, en efecto, se parece a esa lógica. Ambos modelos son profundamente violatorios de derechos. Ninguno de los dos logra proteger a la ciudadanía frente a la que es hoy la mayor amenaza para los derechos, que es la criminalidad organizada en la región. Y esto, simplemente este es mi último punto de esta primera intervención. En realidad, en el caso de Colombia, pues ha tenido un impacto gravísimo en los derechos humanos. Si uno mira el gobierno Petro, si bien ha habido una reducción de denuncias por violaciones cometidas por agentes del Estado, si uno compara 2022 a 2025, tenemos un incremento de más del 190% en secuestros, de casi el 280% en el reclutamiento de menores, de confinamientos en el 50%, de desplazamientos en el 15%. Es decir, el impacto humanitario de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos está claramente evidenciada en estas cifras. Vamos entonces a hablar de la institucionalidad. Justamente está mencionando Juanita la ausencia de justicia, la impunidad y la presencia de estos grupos que van avanzando mientras el Estado se pregunta todavía hacia dónde van y cómo sostener o cómo crear, cómo diseñar en conjunto entre el poder civil y el poder militar una salida y obviamente en función de proteger a los ciudadanos. Rodrigo, ahí el camino, no sé si ya pasamos del diagnóstico para empezar a aprovechar el tiempo. Ahí el camino es donde la legitimidad, donde reposa la legitimidad de parte del Estado para diseñar y fortalecer esa institucionalidad que permita de alguna manera acompañar ese nuevo abordaje de acuerdo a la naturaleza diferente que ya está mencionada.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias a AmCham por la invitación y un gusto compartir con panelistas que aprecio muchísimo. Entonces a ellos les dejan el diagnóstico, a mí me ponen las soluciones. Eso no me parece justo. No, pero échale al diagnóstico un ratito, pero vamos avanzando. Yo comparto mucho el diagnóstico de lo que han dicho y solo quisiera como agregar unas cositas. La primera, es cierto que este conflicto armado o esta violencia que está más difícil de caracterizar es muy distinta a la anterior. Eso es verdad, no estamos en la guerra política, como decía Humberto, pero yo creo que hay rezagos de eso. Y esos rezagos dan a la criminalidad organizada en Colombia una característica que uno no ve en otros países, que es esa idea de reivindicarse como actor político porque creen que así negocian mejor con el Estado y eso complica las cosas. La criminalidad organizada en todos los países tiene una cierta dimensión política, porque solo existe crimen organizado cuando logra cooptar instituciones, un crimen organizado fuerte, pero no todas tratan de tener ideología política. Y aquí sí, que eso es como un rezago de cómo se negociaba la guerra. Lo segundo es que yo creo que todos tenemos claro que hay un problema de precariedad del Estado en los territorios en Colombia, pero yo creo que hay un tema que no se discute mucho, que es que esa precariedad tiene que ver con unos problemas muy serios de ordenamiento territorial en Colombia. O sea, en Colombia tenemos un ordenamiento territorial absurdo, ordenamiento territorial político absurdo. Pongo dos ejemplos. Piensen ustedes en el departamento de Bolívar. ¿Qué tiene que ver Cartagena con el sur de Bolívar? Nada. Piensen ustedes en el Magdalena Medio, que sí es una región unificada, descuartizada entre 7 departamentos cuyas capitales están en la montaña y entonces no se preocupan de lo que hay ahí. Y luego decimos, uy, el Magdalena Medio es ingobernable. Hombre, hicimos todo lo posible porque lo fuera. Yo creo que no vamos a lograr construir Estado en los territorios con capacidades si no repensamos el ordenamiento territorial, que es algo de lo que no se habla mucho. Todo lo que se ha pensado es en las transferencias, de aumentar las transferencias, pero con la misma ordenamiento territorial actual es muy difícil. Por ejemplo, los PEDETs, que era una gran idea del acuerdo de paz, enfrentaban el ordenamiento territorial porque los municipios estaban entre distintos departamentos y entonces un PEDET tenía que implicar, piensen en 15 municipios en 4 departamentos, negociaciones con 4 gobernadores y 15 alcaldes. Entonces tenemos ahí un problema serio si uno quiere llevar eso a los territorios. Lo segundo, que tiene que ver también con el debate institucional, para ver que si te respondo, un tema que no se ha planteado mucho también es el tema de si en Colombia se necesita eso que algunos llaman como una tercera fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unas fuerzas militares que están entrenadas para la guerra, es decir, para entrar, golpear letalmente y salir, y tenemos una policía que supone que ya está controlado el territorio. Pero lo que no tenemos es fuerzas especializadas en quedarse en el territorio en las zonas rurales, lo que llaman algunos una policía rural, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser pensado. Cuando uno ve a los candidatos dicen, voy a aumentar tantos de la policía y tantos del ejército, y uno dice, ¿y no ha pensado cómo va a controlar los territorios? ¿Con quién? Con la policía a veces no tiene la fuerza letal suficiente para enfrentar actores armados. Con el ejército no tiene forma de tener relacionamiento con la población civil, para eso no fueron creados los ejércitos. Ese es un segundo punto que tiene que ver con una posibilidad de estrategia. El tercer punto tiene que ver con lo que dijo Juanita del narcotráfico. Sí, esto tiene que ver mucho con economías criminales y en Colombia somos muy creativos, tenemos economías criminales en todo. Pero yo creo que el elemento dinamizador desde hace 40 años es el narcotráfico. Es el elemento que genera el dinamismo de todas las otras economías criminales. Y el narcotráfico está asociado a un debate internacional que es el debate de la prohibición. Y ese debate es importante porque, ¿por qué? Porque tenemos que salirnos de la idea de que nosotros combatimos a los narcotraficantes porque queremos disminuir el flujo de drogas. Eso no solo no ocurre, sino que no sirve para nada en el problema del abuso de sustancias psicoactivas en el mundo. La prohibición es una de las políticas más equivocadas que se han creado en los últimos 60 años. Entonces, si eso es así, seguir midiendo los éxitos de la lucha contra el narcotráfico por disminución de cultivos, interceptaciones,
es absurdo. Es decir, y eso tiene que ver, y con eso termino, con un concepto que se maneja para salirnos un poco de lo que decía Juanita y Humberto, solo miremos las causas sociales del crimen que existen. Yo sí creo que Colombia es un país profundamente desigual y lleno de exclusiones, y que eso alimenta cómo los jóvenes son capturados por las organizaciones criminales. El reclutamiento. El reclutamiento. Pero no podemos quedarnos aquí, vamos a transformar las condiciones sociales para enfrentar la criminalidad, eso obviamente no. Pero decir, vamos a mirar eso, o estoy echando bala, como dice de la Espriella. ¿Cómo salir de eso? Y yo creo que hay un concepto que se ha desarrollado en los que han estudiado cómo enfrentar la criminalidad organizada, que es ese concepto de disuasión focalizada. Si quieren los dejo en suspenso para mirarlo después. Muy bien, sí, porque esta mañana en declaraciones del gobernador de Nariño, frente a lo que pasó recientemente, y estos niños también que cayeron en las minas Quiebrapatas y los ataques, preguntaba él si había realmente comprensión del gobierno nacional, pero también de esa fuerza pública y de esa institucionalidad sobre lo que estaba pasando en un territorio que tiene 40 años presencia de esas otras estructuras de anteriores y a las que tiene hoy. Entonces, mi pregunta es la coordinación del gobierno nacional en términos de institucionalidad con los gobiernos locales, con lo que pueden hacer los alcaldes y los gobernadores que tienen en su territorio estas circunstancias, hasta qué punto esa discusión también se dio en los 80s, también un poco de la misma manera, los diálogos regionales de la misma manera como se dio y se desplazó eso de las causas objetivas, pero hoy en día cuando se habla de la descentralización también en términos territoriales, ese control territorial tiene que darle herramientas a los gobiernos locales. María Camila, en el diagnóstico y hacia el fortalecimiento institucional, ¿qué papel, y muy corto, por favor, pueden tener esos gobernadores y alcaldes locales que tienen que ser necesariamente actores fundamentales para responder a esa demanda institucional? Sí, yo creo que hay que partir porque tiene que haber una participación activa de los gobiernos locales en la planeación de las estrategias de lucha contra este crimen organizado. O sea, esto no puede ser diferenciadas además por cada territorio. Claro, diferenciadas, porque es que no es lo mismo la situación en Nariño que la situación en Guaviare. Digamos, es muy importante ese enfoque territorial, incluso en el despliegue mismo de la fuerza pública y en el combate contra la criminalidad organizada. Pero eso debe ser un componente de una estrategia más amplia. El asunto es que si seguimos definiendo las políticas únicamente desde Bogotá, sin consultar la realidad regional, pues vamos a seguir teniendo estos problemas. Y por supuesto los gobernadores y los alcaldes se van a seguir preguntando, bueno, ¿y yo aquí qué rol tengo cuando tengo además el problema aquí? Una cosa que creo que es clave, y ya lo mencionaban, es que si esto no articula las diferentes respuestas del Estado, justicia, por supuesto, una acción efectiva del Estado en la provisión de bienes y servicios en esos territorios, fuerza pública también combatiendo, pero no con el protagonismo central militar, sino policía y, muy importante, justicia, no vamos a lograr el propósito que debe ser desmantelar las organizaciones criminales. Y yo pongo el ejemplo de las incautaciones que ya lo mencionaban, de cientos de kilos de cocaína que se muestra como el gran resultado de la lucha. Indicadores de éxito. De los indicadores de éxito. Pues resulta que muchas de estas incautaciones se hacen en Colombia, en las costas o offshore, pero nunca se sabe de quién es esa cocaína, ni quién la compró, ni quién la produjo. Entonces, hay un trabajo muy importante de la inteligencia para lograr la incautación, pero no hay una inteligencia para judicializar a quienes están produciendo la cocaína y a quienes la están comprando. Entonces, seguimos reproduciendo el mismo problema con indicadores que no funcionan, pero lo más grave, con estrategias que no funcionan. Entonces, para volver sobre el punto de las autoridades locales. ¿Pueden ser parte de esa extorsión localizada, incluso de copamiento, esas autoridades locales que no tienen claro, son necesariamente siempre una posibilidad de y son el distanciarse? eslabón más débil de la cadena, María Alejandra, e incluso los comandantes de la fuerza pública en lo local.
Entonces, claro, ante la presión económica, el ejercicio de un poder autoritario también que están haciendo estos grupos armados, muchas veces las autoridades locales se quedan contra la pared. Porque el poder, este poder ilegal, pues claro, para que el negocio funcione y para que las cosas Sí. les funcionen, tiene que cooptar esa institucionalidad local. Entonces, si no tenemos una estrategia para disputar ese poder, pues no lo vamos a lograr. En términos de los Estados Unidos, de la mirada que tiene Estados Unidos y lo que mencionaba Juanita, doctor de la Calle, usted ve algunas de las propuestas, ya que usted los mencionaba, los candidatos son, vamos a un plan Colombia 2.0, 3.0, 4.0. En ese sentido, en los planteamientos, de acuerdo también a lo que menciona Rodrigo, ¿cómo hacerlo de acuerdo a estas nuevas realidades y cómo a plantear y démosle ideas también a las campañas para que vayan más allá del lugar común y elaboremos también un plan, digamos, mucho más integral, si se llama esas palabras que dicen todo y no dicen nada, pero que al final es necesario verlo como un conjunto mucho más complejo? Bueno, primero empecemos con Estados Unidos y entonces llevemos esto como una cosa medio personal. En los años 60 yo era estudiante universitario, presidente del Consejo Superior de la Universidad de Caldas. Había una federación universitaria que se llamaba la FUN, que luego Carlos Lleras la decretó como ilegal. En el último congreso de la FUN al que asistíamos, eran 10.000 estudiantes aquí en Bogotá. Era una cosa realmente estremecedora. Pero estaba realmente tomado, no solo por la extrema izquierda, sino incluso por la romantización de la violencia, de la guerrilla. Allí se decretó un auxilio, cada estudiante tuvo que pagar 10 pesos como auxilio a la guerrilla. Y eso ya les da el clima que vivíamos en ese momento. Y los 3 o 4 liberalitos que habíamos y unos 4 de UGA, de la democracia cristiana, eso no se podía ni hablar. Era realmente una masa que rugía y que ponía la lucha armada, era la época de la Revolución Cubana y tal. Y colateralmente a eso, claro, era la destrucción de los Estados Unidos, el imperialismo, etc. Y nosotros lo que tratábamos de decir es, compañeros, sí, Estados Unidos ha cometido errores, bueno, tenemos Panamá, Grenada, etcétera, todo lo que ha pasado, pero Estados Unidos también es otra cosa, es un faro de la protección de los derechos, del pluralismo, una democracia que es ejemplar. Eso lo decía uno en medio de esa pelea que les estoy describiendo. Hoy estamos, perdónenme la expresión, en la olla, porque los que siempre hemos creído que Estados Unidos tiene esa potencialidad, entre otras cosas por su variedad, frente al presidente Trump, realmente uno no sabe qué hacer, porque lo que está pasando es indefensable. Entonces nosotros estamos convertidos en el jamón del sándwich, y es que hemos sido pro-norteamericanos, Colombia tradicionalmente es nuestro aliado estratégico, pero lo que está pasando hoy en Estados Unidos realmente es indefensable y además implica una enorme incógnita. ¿Qué puede hacer el gobierno de Trump frente a esto? Francamente no lo sabemos. El día que detuvieron a Maduro, fíjense la transmutación de los mensajes que salieron. Primero, cuando nos llega la noticia de las operaciones en Caracas, Maduro preso, y el trasfondo se suponía que era un señor que era narcotraficante y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hasta las 11 de la mañana, cuando el presidente Trump da una rueda de prensa, dice, no, el tema es petróleo. Y entonces, si el tema es petróleo, uno dice, pero frente a Colombia, ¿qué significa lo que está pasando en Venezuela? ¿Será también importante para el señor Trump que se termine el maridaje entre los ilegales en Venezuela y aquí? Luego, la primera pregunta sobre Estados Unidos es muy difícil de responder. Yo creo que estamos en un momento de desconcierto. Y ahora podemos seguir más tarde con el tema nuevamente de regresar a las propuestas. Un momento, Juanita, porque ya nos empieza a pasar el reloj, Juanita, sobre este tema que usted ya mencionaba previamente. En este contexto global y aterrizando frente a un desafío electoral como el que tiene Colombia, ahí donde se marca el horizonte. En Colombia es construir una capacidad de administración de justicia para luchar contra el crimen organizado. Y voto un par de ideas rápidas. Primero,
transparencia en la información para poder hacer política de seguridad y política criminal basada en evidencia, es decir, si uno puede tener consejos de política territorial basados en datos, en información seria, pública, podemos ser mucho más exitosos y respetuosos de derechos en lo local. Segundo, esto implica realmente invertirle a la capacidad de investigación técnica, forense, a la capacidad de medicina legal. Yo no oigo a ninguno de los candidatos hablando de eso en detalle y la esencia de poder ser efectivos contra el crimen organizado es el fortalecimiento de la capacidad de investigación forense y de la capacidad en general de investigar. Tercero, y esto tiene que ver seguro con lo que va a mencionar Rodrigo del tema de disuasión focalizada, tenemos que tener una capacidad de focalización de la acción penal para ser estratégicos. Hay que concentrarse, no tiene ningún sentido dedicarse ni judicializar, ni mucho menos asesinar a la base más rasa de la cadena criminal, que simplemente es fungible, porque al día siguiente reclutan al siguiente joven sin educación, sin oportunidades de trabajo. Eso no solamente es profundamente violatorio de derechos, sino que no es efectivo. Hay que concentrar la capacidad penal en los máximos responsables y en delitos como el lavado de activos, el tráfico de armas, el reclutamiento, la corrupción, que son realmente los que permiten que estas organizaciones operen. Y eso requiere una articulación de la política criminal entre seguridad y entre capacidad judicial. Cuarto, hay que dignificar las cárceles. América Latina está plagado y Colombia tristemente va hacia allá, a que las cárceles sean los centros desde los cuales se concentra la capacidad criminal. Y las cárceles, la mejor manera para ser efectivas es que sean proyectos reales de reconstrucción de proyectos de vida, y estamos lejos de que eso sea así. Es muy poco vendible en campaña, pero tiene un potencial inmenso de reducción de la violencia si realmente se transforman esos escenarios. 5, hay un montón de literatura de prevención de criminalidad. Ya, como decía el doctor de la Calle, no es lógica de superación de causas estructurales, sino en lógica de proyectos, por ejemplo, de reducción de masculinidad violenta, de proyectos de vida de mujeres cuyo proyecto de vida para salir de la casa no sea quedar embarazadas. Hay una cantidad de elementos concretos de pequeña política pública. Y sexto, y tiene que ver con la pregunta que me hacías al inicio, y ya varios lo han mencionado, cambiar los indicadores de éxito. No tiene sentido los indicadores de medio, tenemos que concentrarnos en indicadores de protección de derechos. Y con esto termino, María Alejandra, una pequeña contraargumentación al punto de Rodrigo, porque hemos visto en México sufrir realmente el cambio a la Guardia Nacional. Yo creo, Rodrigo, que Colombia, a pesar de las dificultades que tiene hoy, tiene históricamente una de las fuerzas militares y de policía más capaces y más entrenadas del hemisferio. El problema que tiene es que, como ha estado en una lógica de conflicto armado, no ha hecho el tránsito de cambiar roles y misiones y devolverle su función a la policía, lo que implica un robustecimiento de capacidades de policía en el territorio, justamente para que no sea una operación militar de choque y repliegue, sino que se queden en el territorio. Yo creo que eso pasa es por fortalecer la policía, no por crear una fuerza policial nueva o distinta. Dice, ¿cómo es? Disuasión focalizada, ¿no? Profundicemos en eso en función también de hacer un aporte al debate público hoy necesario, de salir del blanco y negro y de esta polarización que parece que nos esté reduciendo este problema a quien tiene los pantalones con la correa más apretada. Perfecto. Dos puntos. Primero, comparto totalmente el diagnóstico de Humberto sobre el Estados Unidos de hoy y el Estados Unidos de antes. Lo que estamos viviendo es una tragedia para el mundo y para quienes creemos en la democracia constitucional y liberal. O sea, que el país que era supuestamente el representante de eso está destruyendo el orden internacional y la democracia liberal. Y además, déjeme decir una cosa, el interés que menciona Humberto de la Calle explícito por el presidente Trump del petróleo también tiene que ver aquí con el tema de la minería y con el tema global de la región. Es decir, estamos viendo una criminalidad que se replica en Brasil, en Ecuador, en Perú, en toda la región, y que tiene intereses que van muchísimo más allá. Pues estamos hablando de recursos naturales, es decir, hay mucha gente que piensa este tema no es solamente una cosa del sur de Bolívar o del Magdalena Medio o de Nariño por el control exclusivo del tráfico de cocaína, sino que tiene que ver y va a profundizarse más bien en las razones más de fondo y más difíciles, que son las de esos minerales y la de ese interés de recursos naturales por los que viene ya el mundo mundial. Exacto. Y también temas geopolíticos de la lucha contra China, en donde
antepone eso a la protección de la democracia en América Latina. Entonces sí estamos viviendo un Estados Unidos, yo digo horroroso, terrible para América Latina y el mundo, y malo para Estados Unidos. Yo creo que el antiimperialismo contra los yanquis en América Latina está creciendo de una manera tremenda. Vamos a llegar al Congreso en el que estuvo Humberto de la Calle hace 40 años. Miren, la idea de disuasión focalizada es una idea que voy a expresar con un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo de que llaman el milagro de Boston, que no es trasplantable, pero que da la idea. Y yo creo que esa idea en Colombia la hemos tenido implícita, la tuvo el gobierno Gaviria, donde estaba con Humberto para enfrentar lo que ellos decían, nuestro problema no es el narcotráfico, sino el narcoterrorismo. Eso es disuasión focalizada. Y el ejemplo de Boston es un poquito el siguiente. En Boston creció la tasa de homicidio altísima para Estados Unidos. Era más o menos el doble del resto de Estados Unidos. Estaba más o menos en 12 frente a 5 o 6 en el resto de Estados Unidos. Y se sabía que estaba ligada a bandas de microtráfico, muchas juveniles. Y entonces llamaron a un criminólogo, David Kennedy, y David Kennedy lo que les dijo es, mire, ustedes ya saben cuáles son esas bandas, entonces ustedes lo que deben hacer como policía es cojan a los líderes de las bandas y les muestran digamos, el prontuario que ustedes les tienen. Y más o menos les dicen, si ustedes llegan a matar a alguien, inmediatamente los cogemos y 60 años de cárcel o 7 condenas de por vida, como le gusta a los gringos. Si ustedes le venden droga a jóvenes, a menores en escuelas, también los cogemos. Y si matan a un policía, pues ni se imaginan. Pero si ustedes no hacen estas 3 cosas, no les vamos a controlar el reparto de drogas. No se los vamos a controlar. Porque habían entendido que entre más trataran de reducir el mercado de drogas, lo que hacían era dejar ahí a los más violentos. Lo que queremos es que el mercado de drogas lo controlen los menos violentos. Y lo lograron. ¿Se disminuyó el flujo de drogas? Claro que no, pero la tasa de homicidio cayó por debajo de la media nacional. Eso es disuasión focalizada. La disuasión focalizada es decir, cuando hay un mercado ilícito que uno no puede eliminar, hay algunos que uno puede eliminar, pero el narcotráfico no lo vamos a eliminar, uno debe pensar, ¿el objetivo es reducir el mercado ilícito o el objetivo es reducir la violencia, la corrupción y los peores comportamientos asociados a ese mercado ilícito? Y yo creo que con el narcotráfico esa es la respuesta. Hay que tener una estrategia contra el narcotráfico. Para mí la alternativa es obviamente la legalización, pero eso no va a ocurrir mañana. Pero mientras la estrategia es decir, ¿cómo hacemos para reducir la violencia, la corrupción más grande y otros comportamientos que consideremos indeseables frente al narcotráfico? Y entonces uno orienta la política en esa dirección. ¿Qué fue lo que se hizo en los 90s? En los 90s lo que hizo el gobierno Gaviria fue decir, bueno, nuestro problema es las bombas y el terrorismo de los narcotraficantes. El flujo de drogas no lo vamos a reducir. Y concentraron en eso. Hubo errores, hubo cosas buenas, pero salimos de ese lío. En cambio ahora el presidente Petro le está compitiendo a Trump a ver quién intercepta más narcotraficantes y quién bombardea más narcotraficantes. Eso es ridículo como política pública. En esta coyuntura se habla del acuerdo nacional y de la necesidad de llegar a consensos alrededor de esto y hay un debate sobre la Constitución. Usted es constitucionalista y cree, digamos que si vamos a tener que impulsar reformas, leyes nuevas, con lo que tenemos se puede, hay posibilidad a su juicio y quiero hacerle la pregunta a todos sobre si ya para cerrar, si se necesita y si es viable realmente que exista un consenso nacional alrededor de algunos básicos sobre lo que hemos hablado aquí en función de abordar este problema comúnmente, independientemente del gobierno que llegue. Yo creo que sí puede haber, bueno, yo soy optimista, aunque entonces yo, digamos, optimista de voluntad y pesimista de conocimiento. Creo que la situación está extremadamente polarizada y nadie quiere llegar a acuerdos políticos. Pero cuando uno mira los elementos sustantivos, uno dice, un acuerdo político es posible. O sea, ¿quién en Colombia no está en contra, no está a favor de controlar la violencia del crimen organizado y recuperar la seguridad en los territorios? Lo que podemos tener es diferencias de ciertas estrategias, pero las diferencias no son tan radicales cuando uno las hace razonables.
dadas las características de Colombia, quien crea que puede hacer negociación sin una política de seguridad es los errores de la paz total. Y quien crea que puede lograr seguridad sin ciertas negociaciones es un error catastrófico. Dada el poder del crimen organizado, habrá negociaciones. El tema es cómo articula uno negociaciones con una política de seguridad seria que logre realmente reducir la violencia del crimen organizado y desarticular las organizaciones más riesgosas para Colombia. Eso yo creo que se puede lograr. Eso no requiere constituyente ni nada, sino requiere unos acuerdos políticos básicos. ¿Ustedes son tan optimistas frente a esa posibilidad? Yo creo que habría que empezar porque tengamos un acuerdo en el diagnóstico, o sea, qué es lo que está pasando, porque creo que buena parte, digamos, de estos discursos muy estridentes de las campañas electorales tiene mucho que ver con un imaginario que no es realmente lo que está pasando en las regiones. Yo creo que hay un desconocimiento de muchos de los candidatos de lo que realmente está pasando. Deberíamos empezar por ahí, porque lo cierto es que, claro, no quiero ser ingenua, por supuesto una cosa es la campaña y otra es cuando ya la persona es presidente y tiene que enfrentarse a esa realidad y ahí entonces empieza a matizar o incluso a cambiar su posición. Pero una política centrada exclusivamente en lo militar para combatir los fenómenos de violencia que tenemos hoy, a lo que nos va a llevar es a una profunda crisis humanitaria y a una reacción de las comunidades que están en esas regiones en donde está ocurriendo esa cooptación del poder local que va a deslegitimar aún más al Estado central, aún más la institucionalidad, porque la gente lo que va a decir es la respuesta, yo estoy aquí esperando, incluso fíjense en una cosa, aquí vamos a tener un legado complejo de esta política de la paz total y de lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Petro, y es una serie de compromisos que ha hecho este gobierno con esas comunidades en esas regiones. Si la respuesta del próximo gobierno es únicamente la militar, no la bala, pues esas comunidades se le van a rebotar al que sea y le van a decir, no, es que nosotros aquí estamos esperando un Estado que responda. Y si no responde, la legitimidad va a irse para el otro lado. Es decir, el actor armado hoy gana si el Estado no cumple. Sobre eso tendríamos que tener un acuerdo. Doctor de la Calle, para muchos todo este escenario es producto de la no implementación del acuerdo de paz o incluso a quienes afirman que es del mismo acuerdo de paz. Frente a una posibilidad de hacer un acuerdo político de cara a diferencias que parecen irreconciliables en realidad, ¿usted cómo promovería, digamos, dar un paso hacia adelante para lograrlo y echar hacia un camino, digamos, largo, pero común, por lo menos, en algunas cosas básicas? Respeto institucional parece que es un concepto que no podrían estar en desacuerdo ninguno de las propuestas. Bueno, comienzo por decir, y es mi convicción, yo diría que indeleble, que realmente el gran problema del Acuerdo de La Habana ha sido la falta de implementación, incluso de parte del actual gobierno, que dijo que lo cumpliría a rajatabla, y la verdad es que ha sido mínimo el cumplimiento. Yo reconozco avances en el tema rural, pero realmente ha habido como una pretermisión de lo que se hizo en La Habana en beneficio de la llamada paz total. Pero sin duda es evidente que necesitamos lo que pudiera llamarse un acuerdo de mínimos. A mí me parece que, y lo acaba de decir Rodrigo, y es esencial. ¿Cómo no es posible hacer un acuerdo frente a ese tema concreto, no de la criminalidad ni de la inseguridad en todo el territorio, pero por lo menos esas bolsas de descontrol territorial en las fronteras? Es que ¿cómo no va a ser ese un problema nacional? Pero bueno, yo no soy tan optimista en lo inmediato. De aquí a las elecciones, la gente cree que acuerdo nacional es que los demás piensen como uno. Ese es parte del problema. Y eso no lo vamos a superar de aquí a elecciones, y después de ellas difícilmente también en cuando se puede, porque las rupturas tectónicas de la sociedad colombiana son enormes. La verdad es que nosotros vivimos aquí en varios países, eso no es original. Ayer estuve mirando unas encuestas de larga duración en el PNUD y es increíble la burbuja en que vivimos en Bogotá y la manera como no realmente estamos entendiendo lo que pasa en la lejanía de Colombia. O sea que es un proceso mucho más largo, porque además lo que hay aquí es una lucha alrededor del tema de la desigualdad, del tema del ordenamiento territorial. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que ese tema es crucial.
La constituyente no fue capaz de resolverlo. Desde Orlando Falsborda ya se planteaba rebarajar de nuevo. Eso no fue posible. Yo presenté 3 veces la ley de ordenamiento territorial, que fue un tema que quedó pendiente, y siempre se negaba. ¿Por qué? Porque además de todo, la actual división política es la fuente del poder del Congreso, y el Congreso no va a cambiar su fuente de poder. Usted no le va a poder decir al señor de Barranca Bermeja que ya no puede, que tiene que salir a buscar votos en La Dorada y no en Bucaramanga. Luego dijéramos que hay dificultades, pero que sea necesario, lo es. Tenemos que seguir en democracia, claro, dando la pelea de los distintos puntos de vista. A mí me parece que consensos no se consiguen ni eso es democrático. Lo que tenemos es que administrar el disenso, pero en este momento, dijéramos, hay un fragor de la política. Lo que uno sí confiaría es que por lo menos pasadas las elecciones empiece a hacerse el ejercicio de tender puentes y buscar algunos mínimos de acuerdo que yo sí creo que son necesarios. Usted hablaba de la fragmentación, incluso de que el tema sea un asunto de soberanía, Juanita, en función, digamos, de esa perspectiva de básicos y de posibilidad de defender lo que es interés común. Yo creo, María Alejandra, que un acuerdo mínimo debería ser en torno a la justicia, justamente, a la idea de que tenemos un capítulo pendiente de administrar justicia en lo local como un escenario, digamos, básico de satisfacción de derechos, pero además como un mecanismo esencial para ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Y creo que ese además tiene un potencial que no va a ser fácil para el próximo gobierno. Y es que por todo lo que hemos discutido acá, por el momento que vive Estados Unidos en este momento y las implicaciones para el mundo y sin duda para América Latina, de un liderazgo como el de Trump, el próximo gobierno se enfrenta a tener que colaborar con la administración Trump, porque definitivamente y específicamente los temas en los que estamos discutiendo de política de seguridad, la cooperación de Estados Unidos es determinante si Colombia quiere tener una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, pero se enfrenta a una contraparte que abiertamente está disputando el sistema basado en reglas, que abiertamente está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, el Pacífico, etcétera. Yo creo que para balancear esa negociación tan difícil de un próximo gobierno con Estados Unidos, el punto esencial en donde quizás se podría lograr un acuerdo es en el fortalecimiento de la administración de justicia. No creo que para eso se necesite una constituyente. Creo muy por el contrario que en un escenario de tal polarización como la que vive el país, la posibilidad de lo que resulte sea mucho peor en materia de satisfacción de derechos es alta. Por eso creo que un mínimo, que es la administración de justicia, debería permitirnos consensos amplios nacionales, incluyendo con Estados Unidos. Bueno, pues muy bien. En medio de todo esto, miles y miles y millones de colombianos esperando soluciones y que por lo menos sientan que en sus vidas, sobre todo en esa Colombia que todavía no recibe, digamos, con claridad esa aplicación de políticas claras, de políticas públicas, de desarrollo institucional, pues comparta de alguna forma lo que vayan a decir y lo dirán los votos según la democracia. Y también esperemos pues que la responsabilidad de los líderes sea algo mucho más allá, amplio y no solamente propuestas emocionales que lleven a un voto emberracado, como dijeron en algún momento por ahí. Muchísimas gracias, creo que abordamos el tema, terminamos el tiempo. Gracias, señores panelistas, gracias a ustedes por la invitación.